Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Este es el programa En la Polémica. Hay algunas señales que expresan una situación, yo diría, extraña en la vida nacional. Por ejemplo, la proliferación de vendedores de jugo de naranja en las calles de Quito refleja una realidad hasta hace poco inexistente. Sin duda, uno puede apreciar que el desempleo, la informalidad y la capacidad emprendedora de nuestros compatriotas justamente se aprecia, se señala en esta manifestación. El resolver esta expresión social con represión y argumentos de higiene no resultan, sin duda, muy contundentes. El gobierno central ha dado señales de desconcierto en aspectos como el consumo de bebidas alcohólicas en la madrugada. Primero las prohibieron. Luego ampliaron los periodos de consumo y ahora, hace apenas 72 horas, dieron paso atrás a la decisión. El impuesto a las bebidas alcohólicas lo vendieron al país diciendo que era para cuidar la salud de los ecuatorianos. Luego resolvieron que debemos consumir sin límite. Sin duda, el mensaje no es claro. Está descubierto un nuevo episodio de conflicto entre el gobierno central y las Fuerzas Armadas por el tema de los dineros para la compra de los terrenos en Los Amanes para el ISFA. Asunto sensible y delicado que puede desembocar en episodios muy complejos, incluso para la estabilidad democrática. Fíjese en esto que vamos a señalar. La Caja del Tesoro Nacional llegó al 29 de abril a 99 millones de dólares. Esta cantidad es la más baja de los últimos 10 años. Las necesidades gubernamentales llegan a un promedio de 2.500 millones de dólares al mes. Con la cifra señalada, los 99 millones que dijimos, uno podría decir que el gobierno está francamente desfinanciado. Como tema central y de conmoción nacional está la tarea de atender y reconstruir las zonas afectadas por el terremoto. Hay sin duda dolor, muerte, angustia y pérdidas económicas. Una tarea que debió encontrarnos unidos a todos y que ha sido razón para que el gobierno en 27 días disponga 2 normas o leyes que proponen tributos, contribuciones y maneras de recaudar recursos. Estos son entonces de alguna manera los temas que vamos a tratar en la presente emisión de nuestro programa En la Polémica. Quiero agradecer la presencia aquí en nuestro estudio de Natalia Sierra. Natalia Sierra es profesora universitaria, analista de temas sociales, de temas políticos. Agradezco la participación de Diego Vintimilla. Diego es asambleísta en la Asamblea, naturalmente, por el Partido Comunista. Agradezco a Natasha Rojas. Ella es dirigente de Unidad Popular, lo que fue hasta hace poco el Movimiento Popular Democrático. Y doy la más cordial bienvenida a Jorge Orbe. Jorge Orbe es profesor, es docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Gracias entonces a quienes están en el estudio y dejo expresa constancia que las manifestaciones, los testimonios que aquí se formulen son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Natasha, quisiera empezar con usted, si es tan amable, para pedirle una apreciación respecto a algo que dijimos en la introducción. ¿Cómo leer, cómo interpretar, cómo reflexionar alrededor del tema de los vendedores de jugos de naranja? Parecería que es un tema que no tiene una trascendencia mayor, que es un tema que se circunscribe a 400, 500 vendedores, pero da señales, que es lo que dijimos en la presentación. Adelante, le escuchamos. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y a las personas con las que estamos compartiendo. Gracias. La venta de los jugos de naranja es la gota que derramó
el vaso. Este es un problema de carácter social producto del crecimiento desmesurado en el Ecuador del desempleo, producto del despido de funcionarios públicos y privados en el país y del irresponsable manejo económico que ha tenido en estos 9 años el presidente Rafael Correa. Pero también va de la mano con una actitud inadecuada e incorrecta desde el municipio de Quito de perseguir a quienes están desarrollando esfuerzos por generar su propio empleo. Y yo solamente quisiera aquí dar un dato. Solamente en la ciudad de Quito, el desempleo en marzo del año 2015 era del 4.4% y en marzo del 2016 del 7.8%. Esto no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En Quito, Natasha. Solamente en Quito, convirtiéndose la ciudad de Quito en la ciudad con mayor desempleo en el país. Aquí me parece que es necesario entonces tomar en cuenta un aspecto. El Estado ecuatoriano, a través del gobierno nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados, entonces tienen la responsabilidad de garantizar las fuentes de empleo estables, de desarrollar políticas de apoyo, de ayuda a la pequeña y a la mediana empresa, que son las generadoras del 70% de empleo en el Ecuador, y también de generar nuevas fuentes de empleo. La gente sale a trabajar porque ya no puede vivir. He conversado con varios hombres y mujeres pero lo que ocurre es que la venden economía jugo. es la que ha conducido a esto. Por supuesto. El irresponsable manejo económico del presidente Correa, los recursos del Ecuador se han festinado en corrupción, entre otras cosas, en vez de emprender y desarrollar fuentes de empleo en el Ecuador. Gracias, Natasha. Natalia, una apreciación similar le estoy pidiendo para efectos de empezar el programa sobre este tema del empleo y los vendedores de jugos. A ver. Bueno, es un hecho que estamos en crisis ya desde el año pasado, ¿no? El gobierno no ha querido reconocer, pero digamos, más allá de lo que digan, se ve justamente en que la gente tiene que buscar su vida con esto que ahora medio eufemísticamente se llama el empleo inadecuado. Eso es subempleo. No solo en este terreno, por ejemplo, yo trabajo en universidad y curiosamente mucha de la gente que estuvo trabajando en el Estado, jóvenes, han comenzado a circular por la universidad, dejando carpetas, intentando establecer nuevos vínculos con la universidad, cuando se fueron muchos de ellos despreciando la universidad, porque se han quedado sin empleo. En el mismo IAEN, mucha gente, yo tengo conocidos que el año pasado, a 15 días antes de ser despedidos, les informaron a muchos profesores, fuera, y se quedaron sin nada. Entonces, digamos, esto es un problema que es evidente más allá de lo que el gobierno diga. Y yo lo que veo es que lamentablemente la crisis económica, que si bien tiene explicaciones en el contexto mundial por las articulaciones de la acumulación de capital, pero también tiene responsabilidad los gobiernos, porque al menos gobiernos que están manejados por un economista debían prever pues los ciclos, las fluctuaciones del capital, ¿verdad? Y no lo han previsto. Y están poniendo la crisis sobre los hombros de los trabajadores, porque también uno podría decir, a ver, ¿por qué no hacen que la crisis la paguen las corporaciones que más han ganado en estos 10 años? Dice usted. Yo diría que ellos deberían pagar más, porque ellos han ganado más. Yo no estoy hablando de empresas medianas, estoy hablando de grandes corporaciones, y todos sabemos cuáles son las corporaciones que han ganado con este gobierno, ¿no? El Juri, La Favorita, NIRSA, ¿verdad? Miren, en este último desastre, la ciudadanía se lanza a la solidaridad, a hacer compras para mandar a los hermanos afectados, y los que más ganaron justamente fueron estas empresas, ¿no? Ganaron mucho más también en esta época. Y el gobierno se le ocurre poner un impuesto, el IVA, que es un impuesto, digamos, ¿cómo se le dice? Regresivo, ¿verdad? ¿Por qué no sube tasas de interés a la renta más altas a las personas? Eso sería justicia, pero no, sigue poniendo el peso de la crisis en los sectores más empobrecidos. Y por último, estas leyes que además son un manejo, una manipulación discursiva, ¿no? La ley de la solidaridad.
Es una ley neoliberal. Además va a aprovechar para vender bienes estatales. Otra vez con un representante del Partido Comunista me decía que no, que las hidroeléctricas no se pueden vender porque hay candados constitucionales. Primero, nunca han respetado. Luego, al día siguiente que tuve esta entrevista con este señor, sale a decir que va a vender sopladora. Entonces, miren, a nombre de la crisis y a nombre ahora del terremoto, están aplicando políticas claramente de corte neoliberal. Profesor. Gracias, Andrés. Un saludo a los compañeros y compañeras panelistas. Efectivamente, las circunstancias económicas son extraordinarias, no vividas y no enfrentadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana en estos casi 10 años de gobierno. Y me parece que el contexto geopolítico, el contexto económico mundial, también es un vector de análisis que merece mucho la pena considerarlo al momento de hablar de economía. Se puede decir muchas cosas respecto a la gestión de la de los recursos públicos. Y creo que hay que empezar diciendo, efectivamente, hemos engordado al Estado. Quiero partir de esa premisa. 87.000 funcionarios públicos nuevos. De esos 87.000, el 85% o más son salud, educación, seguridad y bienestar social, inclusión económica. Cuando uno analiza ese crecimiento del Estado, estamos hablando de una reorganización de la estructura en función de otros requerimientos que tiene, por supuesto, la aplicación política de un programa de gobierno, en el cual no vamos a desconocer que el déficit de médicos, el déficit de profesores, el déficit de policías era un problema en el país en las décadas pasadas. No podría yo desconocer o decir que no han habido actos de corrupción en el gobierno, sería absurdo pensarlo. Lo importante será siempre tener la defensa del principio respecto al control de la corrupción. Y eso creo que hay que mejorarlo, hay que fortalecerlo con mucha más contundencia en todos los órganos de control. Y aprovechando eso, quiero enlazarlo con los Panama Papers. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ha iniciado una investigación formal porque efectivamente las corporaciones que Natalia mencionaba, creo que son importantísimas ponerles en el centro de esta discusión, porque esas corporaciones que se han beneficiado de este ciclo de consumo, digamos, extraordinario que ha tenido el país, sí podrían entrar también en la discusión de un pacto tributario. Ahora, pero Diego, este es un comportamiento, es una forma de ser cultural nuestra, ¿no? De echarle la culpa a los otros. ¿Por qué no asumir la responsabilidad de lo que ha ocurrido estos años? Efectivamente, creo que en la lógica de no echar la culpa al resto, tenemos que encontrar las responsabilidades prioritarias y las obligaciones de cada sector. Porque cuando se hace el ejercicio de interpelar al Estado, que es un ejercicio democrático y necesario en cualquier sociedad, también debemos de entender cuál es la interpelación a los otros sectores. A mí me parece preocupante, por ejemplo, y el Partido Comunista expresó su rechazo a la venta de sopladora. No están de acuerdo. No estamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo voy a estar de acuerdo en algo que es inconstitucional? Por lo que es área estratégica. Y en algo que además se ancla en un... y el concepto de la privatización, más allá de eso, o sea, los gobiernos neoliberales ni siquiera se atrevieron a llevar adelante una privatización y este sí lo hace. Bueno, salvando el término, lo importante es, la Constitución tiene un elemento fundamental que es prohibir la venta de activos que tienen relación estratégica con elementos de producción. En este caso, el cambio del patrón productivo de producción energética es un elemento que no solamente está pensando en el ecosistema, en el equilibrio ambiental, sino también en la posibilidad de generar una energía que pueda ser un recurso que genere ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Sí, claro. Efectivamente, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? En eso no están de acuerdo. De ninguna manera. Y comparto con Natalia cuando se puede hablar de que el direccionamiento de los pactos tributarios, ¿sí?, del pacto tributario que tenga el Ecuador, también ponga el peso o ponga mayor énfasis, mayor carga sobre ciertas corporaciones y grupos económicos que han recibido beneficios y que además, la última investigación de los Panama Papers los pone contra la pared cuando son ellos quienes han sacado recursos a paraísos fiscales. Jorge, me parece bien que se plantee la necesidad de revisar el esquema tributario para efecto de que aquellos que tienen más paguen más. Y si son las corporaciones, está bien. Pero ¿qué señales da el gobierno a la que le podríamos también poner un membrete de corporación estatal? ¿Por qué no da también una señal de reducción, de recorte, de austeridad, en fin? Me parece que la crisis no es un patrimonio que caracteriza la realidad del Ecuador. La crisis es un elemento que afecta a la economía mundial. Si ustedes comparan los índices de desempleo de Ecuador, como por ejemplo los índices de desempleo de los países de la Unión Europea, se revela allí de que hay una crisis económica que afecta a la economía mundial. Y sin duda eso tiene repercusiones sobre la economía ecuatoriana.
Si a eso nosotros añadimos la drástica disminución en el precio internacional del petróleo, la revalorización del dólar que disminuye la competitividad de nuestras exportaciones, la disminución de la demanda que hemos tenido en mercados como Rusia y también la Unión Europea, no hay duda de que el entorno internacional ha afectado severamente el desempeño de la economía ecuatoriana. Discrepo en el sentido de que la crisis es un elemento que corresponde a un mal manejo de la economía ecuatoriana por parte del presidente Correa. Diría yo, todos los avances y la década ganada que este país tiene en el curso de los últimos años obedece a una política económica y social que ha revertido todo el retroceso que Ecuador sufrió en la larga y triste noche neoliberal. Perfecto, ahora sí ya tenemos material para debatir, ¿no? A ver, Natalia. A ver, siempre se plantea como que ha habido una ruptura de este gobierno con la época neoliberal. Y personalmente creo que no, porque no es un problema del discurso, es un problema de la política. Miren, este gobierno ha ejecutado política económica y política social que no se ejecutó en la época del neoliberalismo por movilización social, ¿no? Por movilización social. Aquí hubo una fuerte movilización social que impidió que la política neoliberal en su versión más salvaje se aplique. Viene este gobierno y a nombre de la revolución, a nombre de la izquierda, a nombre de los sectores sociales, aplica políticas neoliberales. Siempre hubo esta discusión de lo neoliberal y lo posneoliberal, como ¿verdad? un elemento que eclipsa la expresión social. No, además es que eso es parte de la política, es parte de la política neoliberal. Yo no creo que ha habido un gobierno que ha atacado tanto a la organización social, cuando si hubiese sido un gobierno de izquierda, hubiese dado apoyo a esa organización social. Ha perseguido sistemáticamente a dirigentes, a organizaciones, con formas perversas, dividir organizaciones, crear organizaciones paralelas, comprar dirigentes, amenazar, enjuiciar. Entonces, ¿de qué gobierno de izquierda podemos hablar? Pero más allá de eso, Andrés, yo digo la política económica. Un gobierno que está empeñado en firmar un tratado de libre comercio con Europa, pero claro, le dicen, no, esto es un acuerdo comercial, y todo se maneja en estas manipulaciones lingüísticas, ¿no? Pero está empeñado en hacer. Un gobierno que ahora, a nombre de la crisis, va a comenzar ya a vender bienes públicos. Por ejemplo, acaba de vender el hotel, ¿no? Pero ese hotel es del IES, eso no es del Estado, eso es del IES, pero ya acaba de vender. Y ya hace rato ya el tema de la comercialización de gasolina también ya empezó los procesos, ¿no es cierto? Le ponen otras palabras para decir que no es una política neoliberal, pero es el mismo gobierno que atacó el neoliberalismo que empieza más radicalmente a aplicar política neoliberal. Yo digo, aquí no se necesita Macri, pues, porque ellos mismos ya son asumen. los propios. A ver, Jorge, no sé si quiera responder con un elemento adicional que habíamos denostado durante casi 9 años al Fondo Monetario Internacional y ahora sí recurrimos al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo entendemos estas ambigüedades, estas contradicciones ideológicas, morales en algunos casos? Lamento discrepar con las aseveraciones presentadas por la docente Sierra, porque la característica del neoliberalismo es estado mínimo y la absolutización del mercado. Y la política económica de este gobierno ha estado orientado a recuperar el rol de planificación, regulación y control del Estado. Una política de incremento del IVA al 14% no es una política neoliberal, porque justamente el neoliberalismo lo que trata es de reducir los impuestos a favor del Estado para minimizar su gestión y absolutizar el rol de las empresas y del mercado. De tal manera que todos los ecuatorianos saben muy claramente de que este gobierno es la antítesis del neoliberalismo. Pero la elevación del IVA es una receta clásica del Fondo Monetario Internacional. No necesariamente, porque existe en el caso del Ecuador una exoneración al impuesto al valor agregado a determinados aspectos de la canasta básica. El 90% de los productos de la canasta básica no está afectado por el IVA. Todas las medicinas y todos los bienes relacionados con la educación están exonerados del IVA y por tanto el IVA afecta a aquellos segmentos de la población que tiene elevados niveles de consumo. Y eso es importante porque en el Ecuador, dentro de un modelo del buen vivir,
hay que afectar el consumismo, el consumo innecesario, y generar un bienestar en la población ecuatoriana sobre la base de un paradigma que necesariamente tiene que romper como Pero eso es modelo una de crecimiento contradicción, económico Jorge, el porque consumismo si de la es que se población. quiere recaudar para atender a los damnificados, lo que se quiere es entusiasmar para el consumo, de modo que el consumo permita recaudar esos dineros. Porque si les decimos no consuman, no vamos a recaudar, más bien hay que consumir. Más aún, el feriado debemos ir a Manabí, debemos ir a comprar los productos manavitas y debemos ayudar a esa gente, y la única forma es el consumo. El consumo. O ustedes van a decir, no consuman, por Dios, no vengan a consumir. No. Nadie está diciendo no al consumo. Lo que se está diciendo es de que esa afectación del 2% adicional del IVA no afecta justamente el consumo de los sectores sociales más vulnerables de este país. Está afectando a aquellos sectores sociales que tienen alto nivel de consumo. Ok, Natasha. Bueno, vale señalar que el presidente Correa pasó de ser del famoso jaguar latinoamericano al borrego del Fondo Monetario. Y aplica a rajatabla, sin firmar cartas de intención, todo lo que le ordena el Fondo Monetario Internacional en el ámbito económico en nuestro país. En segundo lugar, en estos 9 años del correísmo hemos tenido más reformas tributarias que los años que está en el poder, lo cual ha generado inestabilidad en el pueblo ecuatoriano, inestabilidad en la pequeña industria, en la mediana industria, en el pequeño, mediano comercio en el Ecuador. Y en tercer lugar, el IVA se convierte en un nuevo paquetazo económico en contra del pueblo. Es mentira que no nos afecta a todos los ecuatorianos, por favor. Cordes acaba de hacer una investigación que afectaría al 50% de la canasta básica el IVA. Pero adicionalmente es cierto, la lechuga no tiene IVA, pero el señor que vende en el mercado la lechuga tiene que coger un carro, el dueño del carro le cobran IVA por las llantas y por todos los accesorios adicionales. Y el por señor favor, y el taladro para ir a reconstruir Manabí tiene un IVA. Por favor, no nos mientan. Por favor, no abusen de la bondad de los ecuatorianos. Pero nosotros decimos, Comunidad Popular y varias organizaciones sociales populares en el país, hay otras medidas que soberanamente se pueden tomar. Por ejemplo, ¿por qué no se reduce a $3,000 el sueldo de los altos funcionarios públicos como asambleístas, profesores de algunas instituciones, ministros, alcaldes, presidente de la República? A $3,000. Ellos ganan $6,000, $5,000, $4,000, a $3,000. ¿Con $3,000 usted podría vivir, Andrés? Sí, ¿Con claro. $3,000, Natalia? Pero ¿cuánto se obtiene con eso? $3,000 el pueblo ecuatoriano podría vivir tranquilamente. Si se reduce y se pone un techo de $3,000 a estos funcionarios públicos, el Estado ecuatoriano recuperaría $600 millones. Fácil, presidente Correa, no incremente el IVA, sino implemente esta medida soberana para que esos funcionarios públicos dejen de ser indolentes y piensen en el pueblo ecuatoriano. Asambleísta. Gracias. Empezaré descargando, a pesar de que mi remuneración oficial es mayor, el 65% de esa contribución va a mi partido, para que no quiera utilizar el recurso ad hominem en este momento. La ley de solidaridad que se aprobó ayer, precisamente pretendiendo salvaguardar la economía de los grupos más complicados, digamos, de los grupos más desposeídos, propone toda compra con dinero electrónico va a tener IVA al 10%, un primer elemento. Simplemente crear una cuenta en el Banco Central de Dinero Electrónico y el IVA es a 10%. Los combustibles va a haber una regulación entre la comercializadora y la proveedora del combustible para que el IVA no se incremente en ese lugar, porque eso sí podría generar, ¿no es cierto?, un encadenamiento con el encarecimiento de otros productos. Y efectivamente va a haber una carga, porque ese 2%, así uno compre un espero, ¿sí?, va a repercutir. Pero es por una circunstancia extraordinaria. Y ahí me parece que la indolencia tiene que ser lo que pongamos a ver cuando dicen no paguemos. Los ecuatorianos han demostrado una capacidad de solidaridad en este tiempo, ¿sí?, una solidaridad de primera respuesta que creo que desbordó incluso las expectativas del mismo Estado.
pero ya la reconstrucción efectiva de Manabí no se va a hacer donando latas de atún, aunque quieran desconocer este ejemplo o deslegitimar este ejemplo, porque la caridad no es un mecanismo de reconstrucción, y sí necesitamos mecanismos institucionalizados que en un momento complejo puedan tener. Entendemos que el IVA es regresivo, efectivamente, y es la primera vez que el gobierno ha planteado esta medida, pero por una circunstancia extraordinaria. Pero yo sí quisiera decir, a pesar de que este año se podría, y es hasta más complejo defender ciertas acciones del gobierno, las matrices de opinión que comparte tanto la izquierda de la oposición como la derecha son las mismas. Entonces me parece que no hay un trasfondo de análisis ideológico, sino sobre todo un ejercicio de crítica al gobierno sin un sustento. Yo podría decir también, ¿qué pasa si cuantificamos el subsidio a la gasolina súper para carros de alta gama? Es una opción, podría ser. Cuantifiquemos que el SRI de datos, que el Ministerio de Finanzas de datos. Medidas creativas pueden existir muchas, pero recordemos también que estos mismos grupos que ahora se hacen los muy creativos fueron los que auspiciaron y los que asusaron a la gente para que en una política que es absolutamente progresista, de plantear un impuesto a la herencia y a la plusvalía, que son mecanismos de acumulación ilegítimos, fueron estos grupos quienes dijeron no. Y sí me permito decir, a veces pintar estos mundos orwellianos, ¿sí?, estas neolenguas, también son recursos discursivos que encajan. Entonces, claro, acusar todo es la culpa del gobierno y la corrupción, todo es culpa del gobierno por el engordamiento del Estado. Pero son estas mismas personas quienes luego dicen, hay despidos en el Estado. Cuando dicen, reduzcan el gasto, hay una serie de contratos que ya no se han renovado precisamente porque el Estado tiene que ajustarse a los ingresos que tiene. Pero es lo que se acusa, porque además, si contrastamos que el Estado ha sido el dinamizador de la economía en estos 10 años y que los índices que hemos logrado generar en el Ecuador de producción, de consumo, de calidad de vida, son por la inversión pública. Por el petróleo. Por el petróleo, por supuesto. Petróleo. Y qué bueno que haya sido el petróleo el dinamizador de la economía. El problema es que nadie podía prever una bajada tan drástica. Y además, decir una cosa que no se menciona, porque a veces se dice irresponsabilidad del gobierno. El Estado ecuatoriano presupuestó el petróleo más bajo que cualquier otro país del mundo, $44. Ningún país en el mundo, $35, perdón, ningún país en el mundo puso su presupuesto petrolero a $35 del barril. Rusia lo puso a 44, México a 42, y nadie le acertó. Porque aquí también hay una jugada geopolítica en la cual se está afectando directamente a países que tienen intereses contrapuestos con una política hegemónica. Ok, tengo que ir a un corte comercial. Diego, vamos a ir a la publicidad y retornamos en un instante. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Voy a dar la palabra a Natalia para que comente lo que se dijo en el segmento anterior. A ver. Una primera cosa que no voy a desarrollar, solo voy a dar la información. Hay un libro de Michel Foucault que se llama El nacimiento de la biopolítica, donde él analiza que la política más radical del neoliberalismo que trabajaron los alemanes, se llama ordo-neoliberalismo, tiene como eje central el fortalecimiento del Estado. Porque el principio de ampliar el capital es mover la competencia. Ajá. Y el único que puede mover la competencia es el Estado. Y entonces es otra lógica que sería, bueno, este libro pueden encontrarlo, está colgado en la red, se llama interesante. Nacimiento se fortalece el Estado para ampliar. De modo que eso impide, digamos, democratizar el rol de las transnacionales. Se amplía el marco de valorización del capital. Es más, es un tipo de política que coloniza y destruye los mundos de la vida que han estado de alguna manera fuera del marco mercantil. Es decir, en nuestro caso, las comunidades de los pueblos ancestrales. Entonces, solo dejo ese dato. Otra cosa que yo quiero decir frente al tema de que todo se le acusa al gobierno y que porque uno hace algunas críticas está del lado de la derecha. Eso no es cierto, eso no es cierto. O sea, no por no apoyar cosas que están claramente o son claramente visibles como políticas que apoyan el funcionamiento del capital y apoyan a los grupos de poder económico, uno está del lado de la derecha. Yo pregunto, ¿por qué no se sube 2% en la renta a las grandes? 2%, no más. O sea, la clase media paga mucho más a la renta que las grandes corporaciones. 2% y tendríamos
los recursos que necesitamos para solventar la crisis y permitir reconstruir las zonas. 2%, ¿no? Se pone el IVA. 2%. Entonces yo digo, hay otras formas, ¿no es cierto? Pero eso depende de la perspectiva del gobierno. Un gobierno realmente que trabajaría para las mayorías más empobrecidas vería estas políticas. En el estado de emergencia puede incautar, ¿no es cierto? ¿Por qué no incauta de las grandes corporaciones? Miren, había el tema del agua. Y después de unos días dijo, no, que el agua vaya, digamos que el Estado puede incautar el agua. Estaban vendiendo el agua, pero asimismo hay comida que se necesitaba. No, la gente compró, dio más recursos a esas corporaciones para enviar a los hermanos. Entonces dice, el problema es que solo se acusa al Estado, pero no se supone que el Estado tendría que regular, y para eso la única cosa que serviría al fortalecimiento del Estado. Yo personalmente no creo, y desde la izquierda nunca se pensó pues que había que fortalecer el Estado. Yo no sé de dónde salió esto, más bien era para destruir el Estado. Y entonces yo al final, lo último nomás, yo entiendo que hay una crisis global, es una crisis global del capital, y eso se lo conoce, pero eso no puede ser la justificación para no mirar qué hace cada gobierno a nivel nacional frente a esa crisis global. Entonces hay una responsabilidad también de los gobiernos. No solo se puede decir hay una crisis global, pero ¿qué hicimos de estos 10 años para poder enfrentar esta crisis global que ya sabíamos que se venía? A ver, Jorge. Yo quisiera señalar 3 cosas. La primera, si uno compara la carga tributaria que tiene el Ecuador con el resto de países de América Latina, uno se da cuenta de que en el Ecuador se está recaudando menos impuestos con relación al resto de los países. Eso significa que para garantizar la estabilidad macroeconómica del país, nosotros necesitamos establecer un gran acuerdo nacional para mejorar la recaudación de impuestos y aumentar, diría yo, la carga tributaria que requiere el país a fin de que se consolide un Estado que garantice los derechos a la ciudadanía. Primer elemento. El segundo elemento, yo quiero manifestar de que uno de los desafíos del Ecuador es aumentar los impuestos directos. Ecuador tiene aproximadamente el 4.3% de recaudación de impuestos directos con relación al PIB, mientras que Perú, por ejemplo, tiene 7.4% y Colombia 8.2%. Creo que mejorar las arcas fiscales significa, sin duda, aumentar el impuesto a la renta, sobre todo de manera proporcional a quienes reciben más con relación al resto de la población. Y finalmente señalar de que si ustedes comparan el IVA del 12% y ahora temporalmente al 14% con el IVA de otros países en América Latina, Ecuador está significativamente en valores menores porcentuales en la recaudación al impuesto de valor agregado. Diría yo de que para el populismo, sea conservador, de derecha o de izquierda, es muy fácil decir no recaudemos impuestos, no exista corresponsabilidad social en la generación de lo que significaría la necesidad de promover ingresos a favor del Estado. Yo creo que la ciudadanía debe de tomar conciencia en la necesidad de ir generando una política tributaria que de manera proporcional afecte a los que más tienen para garantizar un Estado que desarrolle una política eficiente orientada a garantizar los derechos de la ciudadanía. Ahora, pero el concepto me parece que es interesante que usted lo explique, Jorge, en el sentido de que ¿por qué tenemos que resolver nosotros el problema fiscal? ¿Por qué tenemos que nosotros atender el problema fiscal? Yo aceptaría su tesis si es que la economía en su conjunto se sube y mejora. Pero en circunstancias en que la economía se ha deteriorado, ¿por qué tenemos que salir nosotros a la salvación del Estado, del fisco, cuando el fisco no hizo nada para fortalecer una industria, un sector productivo importante, para generar con esos 270.000 millones de dólares que tuvo en su administración, la capacidad económica que nos permita ayudar en estas circunstancias? Ahora es muy fácil, no hay plata, absorbamos, chupémosle, para usar la expresión más coloquial, chupemos a la población. Yo creo que este gobierno ha dado pasos significativos en desarrollar las actividades vinculadas con la reforma institucional del Estado. Dígame una empresa, un sector productivo importante que ha sido fortalecido. Diría yo le voy a decir algunos. Diga, uno. El primer elemento,
la competitividad del sector privado. ¿Qué empresas se ha requiere instalado, Jorge, en el el mejoramiento de la infraestructura productiva nacional, toda la red de carreteras, el mejoramiento y el cambio de la matriz energética, el desarrollo de todo lo que significa la comunicación y la conectividad nacional, tiene un impacto favorable para que existan condiciones para el desarrollo de los negocios de las grandes, medianas y pequeñas empresas. Nosotros como país tenemos el desafío de que una vez que el Estado ha generado esa infraestructura productiva nacional, que es su rol, es necesaria una política que fortalezca el tejido empresarial. Exacto. Con énfasis fundamental en la pequeña y mediana industria y de la pequeña y mediana empresa, que es la que mayor generación de empleo provoca y que contribuye al desarrollo nacional. Okay. Natasha. Bueno, la derecha se ha caracterizado por privatizar todo, los recursos estratégicos, entre otros aspectos, por reducir el tamaño del Estado. Miles de servidores públicos en este país han sido despedidos, por reducir el presupuesto para educación y para salud. El Ecuador no cumple con lo que dice la Constitución de destinar ese presupuesto para educación y para salud. Persigue a los luchadores sociales, encarcela a quien piensa distinto, a quien piensa diferente. En segundo lugar, yo quiero plantear otra propuesta para resolver la crisis y que no nos metan la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué no declara el gobierno nacional la moratoria del pago de la deuda externa por 3 años, amortizaciones e intereses? Ya lo hizo el gobierno de León Febres Cordero, de extrema derecha en este país, lo que significaría que en 3 años tendríamos 7.500 millones de dólares para la reconstrucción de la costa ecuatoriana y para la generación de empleo. El país está en contracción. Una cosa es hablar desde detrás del escritorio o dar unos buenos discursos. Otra cosa es cuando usted conversa con la gente, la desesperanza, la falta de fuentes de empleo, que los hijos no pudieron ingresar a la universidad, que no tienen cupos para los colegios, que no les alcanza para comprar la leche, el pan, que la señora de la tienda se gana, Andrés, 1 centavo por la venta del pan y está quebrando el pequeño negocio, esos pequeños emprendimientos. Aquí están las soluciones. Aquí presento otra medida alternativa para enfrentar el tema de la crisis. La tercera, suspenda, presidente de la República, los gastos innecesarios en sabatinas, ministerios del buen vivir, etcétera. 200 millones de dólares. Con esa medida no hubiese sido necesario incrementar el impuesto a las bebidas azucaradas, supuestamente para defender la salud. Al gobierno nacional lo que menos le interesa es la salud del pueblo. ¿Y por qué planteo esta medida? Porque esta medida ha provocado menos ventas en las tiendas pequeñas, en los locales pequeños que están quebrando y adicionalmente el despido de trabajadores en estas empresas que producen estos alimentos. Por favor, miremos el efecto que está causando en los pueblos del Ecuador. Yo digo, Andrés, si usted en este momento en este canal dice: convoco para un auxiliar de servicio que me ayude en todos mis programas, téngalo por seguro que el día de mañana tendremos una cola de 10.000, de 20.000 personas que están desesperadas por trabajar. El Ecuador tiene hombres y mujeres trabajadores, hombres y mujeres que quieren producir, que quieren llevar el pan de cada día a sus casas, pero el Estado ecuatoriano no está promoviendo y dando garantías. Diego. Quiero partir de una tesis. Eliminemos el Estado. ¿Sí? Si el Estado está haciendo tan malas cosas, si la representación institucional no sirve, eliminemos el Estado. ¿Sí? Vamos al contrario. Si nos acusan de que tener un Estado fuerte, un Estado que pueda regular, es el problema, tendamos al otro. No, pues tampoco. Lo que Sí, se trata es de que se pero tenga un buen Estado. Yo exacerbo el ejercicio Para el debate, retórico, sí. porque precisamente una estructura institucional como la que ha tenido el Estado ecuatoriano en este tiempo, es obviado de decir en el discurso que son 137 instituciones las que han sido modificadas e incluso algunas suprimidas. Y sí, efectivamente se han creado otras.
La Secretaría del Buen Vivir no quiero que se ponga en la discusión porque entramos a discutir el lugar común de un elemento que no es fundamental ni estructural en una propuesta Pero de solución. son señales. Sí, por supuesto, pero no quiero entrar a discutir. Pero el enlace ciudadano creo que sí es un acceso fundamental a recibir información directamente del mandante y que creo que muchos ecuatorianos, más de oposición que los que respaldamos al régimen, todos los sábados lo oyen. Pero, por ejemplo, Diego, ahí, en ese aspecto puntual, que parecería que es superfluo, que quizás no tenga mayor trascendencia, lo que se ahorra es muy poco, pero una señal de sensibilidad frente al país de este momento. Nos piden a todos esfuerzo, sacrificio. Sí, mire... ¿Por qué no se hacen las sabatinas? En vez de hacerlas en provincias y recorrer todo el Ecuador llevando todos estos aparatos y todo ese equipo, no se lo hace en el Palacio, por ejemplo. La previsión de los momentos económicos complejos que tiene el Ecuador ya se realizó el año pasado. Hubo una reducción ya de salarios en el sector público, precisamente el jerárquico superior, ¿sí? No deberíamos dejar de pensarla nuevamente. Pero hay que pensar también, como vuelvo a decir, que el motor dinamizador de la economía en el Ecuador ha sido el Estado ecuatoriano. Sí quiero decir una cosa, dígame una cosa que he hecho bien este gobierno. Una, no les pido más, una, porque al parecer... Ya. Lanzar el Pegaso al satélite, al espacio. Lo pulverizaron. Ese fue un éxito. Yo tengo una. Para molestarlo un poco a Diego. Solo dos cosas con las que quiero terminar. Vuelvo a decir, en épocas complejas siempre la creatividad desborda la realidad. Y es necesario que así se den. Me parece sano y democrático. Y empecé diciendo que bueno que se critique al Estado. De ahí, de esa lluvia de ideas, algo ha de caer bien. La moratoria a la deuda externa, que yo quisiera que se pueda hacer, lo que plantea la compañera, aumenta el riesgo país directamente. El aumento del riesgo país lo que hace es reducir las inversiones. Las mismas personas que dicen que no hay inversión, que no hay incentivos económicos. Pero igual no hay inversión, pues. ¿Qué sacamos? Recuerde, Andrés, que en este gobierno es cuando mayor inversión ha habido. Pero no toda inversión per se es buena. Y no todo ingreso de recursos extranjeros es buena. Entonces sí creo que hay que tener el justo medio entre garantizar que la inversión que venga también genere encadenamientos productivos y que pueda generar recursos para el país. Y en estos 10 años sí creo que ha habido un ejercicio importante de ir recuperando competencias del Estado. Para que no se diga también que solo los compañeros de acá caen en la práctica del neoliberalismo. Unidad Popular presentó en la Asamblea Nacional una propuesta que carece de sentido desde dónde proviene, que es que el presidente, exhortar desde el Parlamento ecuatoriano a que el presidente de la República solicite al gobierno norteamericano el reconocimiento del estatus de protección especial. ¿Cómo así? ¿De qué coherencia estamos hablando cuando los más antiimperialistas en teoría, los más radicales, son los que primero exhortan al gobierno a pedir... Es que humanitariamente es válido eso, aunque sea hecho... Vamos a comparar a Ecuador con Yemen, vamos a comparar a Ecuador con Siria, y ahí sí, una cosa buena que yo recupero de esto, la gestión de la crisis en el terremoto, aunque haya gente que quiera decir que no, ha sido 1000 veces mejor que la gestión que había antes con organismos desconcentrados, casi que divorciados, respecto a la atención en sistemas de riesgo, que se pudo haber mejorado muchísimo más. Natalia, no sé si quiera responder sobre el tema de... Yo creo que, primero, lo que pedimos es en protección a nuestros migrantes. Es un pedido de las asociaciones de nuestros hermanos migrantes que están fuera. Te solicito con todo el comedimiento que me permitas intervenir. Ya te estás pareciendo a alguien que está acostumbrado a interrumpir a todo el que habla. Es un pedido de las organizaciones de nuestros migrantes y creo que hay que considerar todas estas relaciones que se desarrollan. Pero el otro aspecto, el pueblo ecuatoriano está cansado de discursos vacíos. Quiere propuestas. Otra propuesta. ¿Por qué no cobramos a los grandes evasores de impuestos que le deben al Estado ecuatoriano 2.800 millones de dólares? Ahí están grupos grandes empresariales aliados al gobierno. ¿Por qué no les cobra? ¿Por qué le tiembla la mano para cobrar a esos grandes evasores de impuestos? Con esos 2.800 millones de dólares tenemos para continuar reconstruyendo la costa y generar empleo en el Ecuador. Ahora sí, Natalia, le interrumpí por el tema de los migrantes. Lo que pasa es que yo no sé si es que no estamos leyendo de los últimos movimientos del capitalismo, porque
Aquí decía el representante Diego del Partido Comunista que nos habíamos opuesto a la ley de las herencias, que es una ley redistributiva. Esta fue una recomendación del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Atacar los capitales familiares. Clarito está, se puede encontrar, donde la presidenta del Fondo Monetario Internacional recomienda eso. Porque eso permite acabar con los capitales familiares, sobre todo los pequeños, en función de fortalecer la gran corporación capitalista. Y eso lo dijo el presidente en una sabatina. Ya dejen de estar con cosas pequeñas, dijo. Vamos a Wall Street, ahí hay lo que hay que, es decir, acciones. Y desmontar, ¿no es cierto? Porque la pequeña y mediana empresa de nuestro país, que es familiar. Claro. Y eso si no pensamos en empresa comunitaria, que es obviamente comunitaria, ¿verdad? En función del gran capital. Entonces hay que leer bien qué hay detrás de todas estas políticas. Yo quiero solo preguntar, porque bueno, yo veo aquí a Diego que se pertenece a un partido histórico de la izquierda, ¿no? Solo voy a hacer preguntas. ¿Cuántos jóvenes han quedado fuera de la universidad? ¿Cuántos? ¿Cuántas escuelas comunitarias han sido cerradas? Política que afecta básicamente a las niñas, y que ha creado, según dicen los compañeros, violencia en los niños cuando tienen que trasladarse a estas referentes, que no son muchos además de las escuelas del Milenio, porque si no tienen que irse a otras escuelas que han agrupado, ¿no es cierto?, supuestamente a estas escuelas comunitarias, donde ellos no tienen ni siquiera para el transporte y su economía precaria tiene que sacar para el transporte, ¿verdad? Entonces yo no sé de qué gobierno de izquierda se habla. Miren, ¿qué ha pasado con el agroecuatoriano? Yo estaba pensando en esto de los jugos, ¿no? Hay unas políticas fitosanitarias del gobierno que ha criminalizado a los productores de queso en la zona sur del país, ha criminalizado en función de los grandes, estas cadenas alimenticias que tienen todos estos registros y pueden registrar sus productos, desfavoreciendo a los pequeños productores, ¿verdad? ¿Cuántas comunidades indígenas y campesinas han sido afectadas por la expansión del extractivismo en este país? ¿Cuántas? Gobierno de izquierda, ¿verdad? Ahora yo digo, se ha invertido, dicen, sí, yo digo, estoy de acuerdo, no toda inversión es buena, pero además yo siempre me pregunto, toda esta gran inversión que se hizo, ¿cuáles fueron los grupos beneficiados de esta gran inversión? Porque además, decía ahora en una radio oía que aquí la carretera cuesta muchísimo más que en Europa. Yo veo ahí grupos que vienen desde gobiernos anteriores, por ejemplo, el Hidalgo, ¿verdad? Entonces también habría que preguntarse, más allá de lo que se invirtió, ¿quiénes fueron los beneficiarios? ¿Qué grupos fueron los beneficiarios de estas licitaciones que además son muy oscuras, poco transparentes? ¿Quiénes son los dueños de las medicinas genéricas? ¿No hay ahí familiares? O sea, entonces yo digo, no solo es el tema de que se ha invertido, porque dicen, sí, hemos invertido en educación, hemos invertido en salud. Por ejemplo, a nivel educativo, que es otro tema, podríamos discutir mucho. A mí me parece que en vez de mejorar la calidad educativa, se ha empeorado la calidad educativa de este Natalia, país. tengo que ir a un corte comercial. Volvemos en un instante para la tercera parte del programa. Bien, vamos al segmento final. Quiero pedir a nuestros panelistas que hagan asimismo una apreciación última, final. Jorge, con usted empezamos sobre algo que se le haya quedado y que quisiera precisar. Por favor. Me parece que en lugar de observar cuántas escuelas comunitarias han sido cerradas, la población tiene claridad de cuántos centros y educativos han mejorado a nivel nacional, cuántos hospitales y servicios de salud han mejorado a beneficio de la población, cómo ha aumentado significativamente el número de niños y jóvenes que hoy estudian en educación pública y cómo ha aumentado significativamente el número de pacientes y de la población que hoy se hacen atender con los servicios públicos de salud. No hay duda que en el curso de los últimos 10 años Ecuador ha caminado hacia adelante. Sin duda hay muchos desafíos y desde ese punto de vista se requiere una reflexión de cuáles serían esos desafíos para mejorar los cambios que ha transitado el Ecuador en el curso de estos últimos 10 años. Perfecto, señor. Natalia. Bueno, es necesario señalar que en este proceso las condiciones que vivimos los ecuatorianos son complejas. 650,000 jóvenes sin acceder a las universidades y los que ingresan, que este dato es muy grave, no querían seguir esa carrera.
sino que le están siguiendo porque no les queda otra opción. Con las famosas 30 horas laborables, disminución de sueldos de los trabajadores, asalto a los fondos del IES, asalto a los fondos privados como del Fondo de Magisterio Nacional, asalto a las pensiones jubilares eliminando el 40% que contribuía el Estado ecuatoriano, profesores no especializados para computación, educación física y manualidades, dan los mismos profesores de otras materias, profesores universitarios, secundarios, preprimarios y primarios dedicados todo el día a llenar matrices, a hacer sílabos, planificaciones y no importa los elementos que tiene que ver integralmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Trabajadores de la comunicación perseguidos, luchadores sociales encarcelados. Esto es lo que nos deja los 9 años del correísmo, pero creo que hay un elemento importante. El 2017 el presidente Correa y sus aliados no van más. Y quienes han estado en la Asamblea Nacional tendrán que rendirnos cuentas al pueblo ecuatoriano de las leyes que han aprobado en contra de nosotros. Y finalmente, todos esos funcionarios públicos que han firmado contratos lesivos contra el pueblo ecuatoriano tendrán que pagar con cárcel lo que han hecho, que nos tienen en esta situación compleja. Diego, por favor. Sí, tengo una preocupación grande respecto al escenario del 2017, porque efectivamente no somos eternos. Y esta confluencia de matrices de opinión en contra del gobierno pueden terminar haciendo lo que el pueblo de Quito está padeciendo con un alcalde en rechazo a una propuesta que era de más largo aliento. Pero también creo decir necesario que no vivo en el infierno. Aunque me quieran hacer creer que vivo ya en el peor de los escenarios posibles, la Revolución Ciudadana ha mejorado muchísimas cosas. Este último año se ha implicado y se ha evidenciado un quiebre de ciertas cosas en función de un realismo político con el cual creo que hay que ser muy crítico y observar el tema de las ventas de activos, el tema del planteamiento de copago en servicios básicos. Creo que son elementos que nos van a tener a los ciudadanos que creemos en un programa político también expresando esas críticas. Pero termino con una idea, porque creo que en este año 2016 tenemos la oportunidad de, aprovechando esta difícil situación económica y este escenario complejo a nivel político, tenemos la oportunidad de reconstituir un pacto ciudadano por la profundización de la Revolución Ciudadana que incorpore a muchos actores, que incorpore nuevas propuestas y que sobre todo pueda sincerar ideológicamente ciertos elementos, porque sí creo que la Revolución Ciudadana tiene como su principal reto definir hacia dónde mismo va. Un proyecto nacional popular, como se planteó en el 2008, no puede perpetuarse. Precisamente necesita tomar determinaciones. Y ese momento creo que es ahora. Perfecto, señor. Natalia. Yo tenía que responder que sí veo algo bueno de este gobierno que preguntaba, tío. Algo bueno hay. Nos ha mostrado lo que no se puede hacer nunca, jamás. Es decir, me parece que es un gobierno que ha permitido pensarse a la izquierda, porque es de verdad, nos ha permitido pensarnos para reinventarnos y mirar lo que no se puede hacer. Mire, un gobierno que ha intentado emprender una modernización económica conservadora, que a nivel político impuso un patrón de dominación absolutamente autoritario, con herencias del estalinismo, yo digo, y del fascismo. Un gobierno que a nivel ideológico nos ha creado una confusión, ¿no es cierto?, que hace daño al ejercicio político de la sociedad. Entonces yo digo, es lo que no hay que hacer. Y lo último es que estos 10 años que han sido desperdiciados, porque este gobierno entró con tanto capital económico y político que podía emprender una transformación como base para este país. Entonces, saber que si tenemos otra oportunidad histórica otra vez, tenemos que coger, digamos, las cosas con tanta honestidad y con tanta responsabilidad para ver si este país puede caminar hacia mayores niveles de justicia. Este gobierno no es un gobierno de izquierda, y si es que la derecha retorna, no es culpa de las opiniones, sino es culpa del correísmo. Ok, vamos a ir a un corte comercial y volvemos para despedir este programa.
Bien, aquí nos despedimos. Quiero agradecer a Jorge Orbe, Natasha Rojas, Diego Vintimilla y Natalia Sierra, que han estado aquí en el estudio de Canal 1. Gracias por su participación y gracias a los amigos televidentes que nos han seguido por su pantalla. Felicidades, hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.